Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Está en primer lugar con nosotros la profesora de la Universidad de los Andes y doctora en Ciencia Política, Mónica Pachón. Bienvenida a este programa. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí. Daniel Palacios, exministro del Interior, gracias por acompañarnos. Juan Carlos, un saludo muy especial para ti, para toda la audiencia y los compañeros con los que compartiremos debate. Heráclito Landines, representante a la Cámara, bienvenido a este programa. Hola Juan Carlos, gracias por la invitación, un saludo especial a mi compañera y compañeros de panel y a toda la gran audiencia de RCN. Y Fabio Arias, presidente de la CUT, bienvenido también a esta mesa. Gracias Juan Carlos por la invitación y un cordial saludo a nuestros panelistas aquí en el estudio, pero muy especialmente a toda la audiencia de RCN. Muchas gracias. Bueno, por supuesto la noticia política ayer y hoy y seguramente en las próximas semanas tiene que ver con el anuncio que hizo anoche el presidente Gustavo Petro, según el cual quiere convocar una consulta popular con respecto a los proyectos de reformas sociales que él ha presentado ante el Congreso de la República y que parecen empantanados. El proyecto de reforma laboral pues está virtualmente hundido, según se supo ayer, todo por 8 votos en la Comisión Séptima, y el proyecto de reforma a la salud pues parece que no avanza. Yo les voy a preguntar a ustedes por 2 o 3 aspectos relacionados con todo esto, pero después les preguntaré por el asunto de los tiempos y de la constitucionalidad y del trámite y demás. Pero de entrada, les quiero preguntar si les parece, desde el punto de vista del gobierno, una decisión inteligente irse por ese camino, llamar a los ciudadanos o llamar a una consulta que por supuesto tiene unos requisitos, tienen que llegar por ejemplo más de 13 millones de personas a votar ese día, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿les parece que políticamente lo que ha hecho el presidente Petro es inteligente o ustedes creen que por ejemplo si no logra llegar al umbral el día de la votación y pierde todo esto el presidente, pues será su mayor derrota desde que empezó el gobierno? Mónica Pachón, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo diría que la pregunta sobre si es inteligente o no, la voy a responder de la siguiente forma. Yo creo que hubiera sido inteligente consensuar las reformas, hubiera sido inteligente tener una proyección un poco más programática, de escuchar las razones técnicas que esgrime el Congreso de la República al negar y al proponer archivar las reformas, y entonces así tener una probabilidad mayor de pasar estas propuestas. Me parece que políticamente es riesgoso, me parece polarizante, me parece una actitud populista el llamar a la violencia, llamar a la movilización social y llamar esto un bloqueo institucional cuando el presidente conoce cómo funciona el sistema presidencial y ha estado beneficiado por él, siendo oposición y efectivamente generándole controles al Ejecutivo. Fabio Arias, ¿coincide con ese punto de vista? Por supuesto que no. Yo creo que el presidente Petro pues es una persona inteligente. Si es inteligente o no la propuesta, pues es otro problema. Yo creo que políticamente es adecuada. A mí me parece que, dado el bloqueo que el Congreso de la República tiene frente a este gobierno, por múltiples decisiones que han tomado, esta última es la de hundir la reforma laboral, pues creo que el gobierno también tiene que buscar mecanismos que le permitan a él salir de ese bloqueo que le hace el Congreso. Y me parece que, sin lugar a dudas, desde el punto de vista político, esta es una salida para buscarle, obviamente, algo que él se comprometió tanto en la campaña como en el Plan Nacional de Desarrollo, y era recuperar derechos para la ciudadanía y, en el caso particular de la reforma laboral, para los trabajadores y las trabajadoras. De tal manera que a mí me parece que políticamente es una decisión adecuada. Riesgosa, por supuesto, eso sí, en la lucha política evidentemente no hay nada sin riesgos, todo tiene riesgos, pero que frente al bloqueo del Congreso es una salida que le permite por lo menos mantener la aspiración que tenemos los trabajadores y las trabajadoras de que una de las reformas que nos parece a nosotros sustancial en la recuperación de derechos es la reforma laboral, y este es un mecanismo que nos parece a nosotros puede darnos la salida
para superar el bloqueo del Congreso. Daniel Palacios, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, en primera medida estoy de acuerdo con decir que lo inteligente o lo lógico cuando se gobierna es tratar de generar consensos, es tratar de trabajar dentro de la institucionalidad, de trabajar con el Congreso, de trabajar con los diferentes gremios, los diferentes sectores sociales. Aquí lo que vemos es la consecuencia, primero, del fracaso del presidente como líder. Un presidente no solamente gana las elecciones, cuando se gobierna hay que generar esa capacidad de generar consenso, de sumar, no de dividir. A mí alguien me decía hace mucho tiempo en política que la política era el arte de sumar, no el arte de dividir. En ese gobierno, el arte que al parecer el presidente es supremamente talentoso es en la de dividir. Y esa es la consecuencia, esa es la consecuencia. Y sin duda alguna, lo que vemos es al Gustavo Petro de siempre, que le gusta la democracia cuando vota a su favor, que le gusta la justicia cuando falla a su favor, que le gustan los medios de comunicación cuando titulan a su favor y que rechaza la corrupción cuando no es en su gobierno. Entonces, ¿aquí qué estamos viendo? Un presidente que sale hoy y desacredita al Congreso de la República, que lo amenaza, que dice que lo tiene bloqueado, pero fue el mismo Congreso de la República que hace unos meses le aprobó la reforma pensional y ahí sí era el super Congreso de la República. Entonces, ese es el talante que hemos visto en el presidente. A mí me causa algo de impresión porque a mí me tocó Gustavo Petro en la oposición, como ministro del Interior. Y me tocó los trinos de Gustavo Petro pidiéndole a la Comisión Séptima que hundiera las iniciativas del gobierno y exigiéndole a la Comisión Primera que las hundiera. Y recuerdo además, y lo recordarás tú, Juan Carlos, que al gobierno pasado se le hundió una reforma a la salud en la Comisión Séptima, precisamente porque fue una de las cosas que salieron a marchar y a pedir que no se aprobara la reforma a la salud, que porque iba a acabar la salud, que iba a acabar a los médicos. Y ahí sí era válido, ahí sí era válido. Quiere decir, si los 8 senadores que hoy están anunciando su voto negativo hubieran anunciado su voto positivo, hubiéramos visto una locución no diciéndole que este es un congreso de paracos, de oligarcas, de esclavistas, sino un gran congreso que merece la veneración de todo el pueblo colombiano. Entonces, en primera medida, creo que ese es el talante del presidente Petro. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que esto es una trampa populista. Es una trampa populista del presidente que en primera medida pues está reaccionando frente a su fracaso de liderar en el Congreso, su incapacidad, y entonces eso lo lleva a que la única alternativa es salir a decir vámonos a una consulta popular que obviamente tiene un camino constitucional, y yo quiero ser muy claro, no estamos diciendo que no sea constitucional, es prerrogativa del presidente hacerla, que tiene unos riesgos gigantes, pero para mí el riesgo no es si alcanza la votación o no, para mí el riesgo es esa trampa populista de cómo se le va a consultar al pueblo, porque es que a mí, Juan Carlos, esto ya me recuerda lo que ya vivimos con Juan Manuel Santos con el plebiscito, y usted recordará esa pregunta tan sencilla, ¿quiere la paz sí o no? Y donde nos decían que todo era mentira, que iba a haber cárcel para los terroristas, que no les iban a dar curules, todas esas mentiras que nos echó Juan Manuel Santos y que salimos a votar en ese plebiscito, pues mucho me temo que va a ser esa misma trampa populista la que nos van a llevar a hacer preguntas que de pronto popularmente pueden ser muy fáciles de vender, pero que al final del día no esconden la realidad de la reforma laboral de Gustavo Petro, que es la que destruye empleos, no los crea, la que no le genera mejores condiciones a los empleados y tampoco formaliza empleo. Esa es la realidad, a eso es lo que nos vamos a enfrentar. Si el presidente la quiere llevar adelante, pues hay que salir en democracia derrotarlo. Y eso será lo que nos corresponderá a todos. Ahora, lo que es muy grave es que cada vez que la justicia o el Congreso falla en contra del presidente, pues nos amenazan siempre con la movilización social, que además pues la podrán hacer y la seguirán haciendo los mismos, saliendo a marchar, y pues también el resto de los colombianos tendremos que ver cómo respondemos democrática y pacíficamente a esa amenaza continua de estar amenazando con movilización social. Pero vamos al camino a una trampa populista. Heráclito Landines, ¿es inteligente lo que hizo el presidente Petro ayer al anunciar la convocatoria de una consulta popular o es un error político? El presidente de la República, Gustavo Petro, tiene 2 características importantes para el ejercicio de lo público, que es un hombre muy inteligente, es un hombre que tiene una claridad política y claridad para analizar la realidad política del país. Y en segundo lugar, que es un hombre coherente. Él dice lo que piensa y hace lo que dice. Y en ese escenario hay que pensar en la coherencia política del presidente Gustavo Petro, que siempre ha argumentado que la soberanía, como lo dice la misma Constitución política, reside en el pueblo.
y en tanto que reside en el pueblo, nosotros somos sus representantes elegidos por el pueblo y que nos entregan un mandato para llevarlo al Congreso de la República o para llevarlo al ejercicio de la presidencia en el caso de Gustavo Petro. En tanto que somos depositarios de la voluntad popular, tenemos que defender esa voluntad popular. Y entonces aquí está pasando algo. La decisión de 8 congresistas, senadores de la Comisión Séptima de la Cámara, es algo repetitivo, del Senado, repetitivo, en lo que tiene que ver con sus comportamientos en contra del mandato popular y en contra de la decisión que nosotros debemos llegar al Congreso a debatir. Y entonces cuando toman la decisión de no debatir el proyecto de la reforma a la salud en el periodo anterior y se archiva sin dar un minuto de debate, y el día de ayer radicando una proposición de archivo sin debatir un minuto el proyecto de la reforma laboral, creo que le estamos faltando al pueblo. Le estamos faltando a ese mandato popular que nos dan para debatir, para argumentar, para aprobar o archivar los proyectos de ley, pero previo un debate amplio y suficiente para que los colombianos sepan qué es lo que se va a cambiar. Y entonces ahí, querido exministro, creo que hay cosas imprecisas que usted ha dicho. Y esas imprecisiones están en cuáles son los alcances de una reforma laboral, que es cambiar las condiciones legales en las cuales una persona presta sus servicios a otro o a una empresa, y esas reivindicaciones laborales no estamos haciendo otra cosa, sino las que le quitó su gobierno, volvérselas a dar a los trabajadores colombianos. La que le quitó su gobierno uribista en el año 2002 con la ley 789, que es el recargo por horas nocturnas a los trabajadores. Que un trabajador a esta hora, si está trabajando, si gana un salario mínimo después de las 7 de la noche, que es la propuesta nuestra, tenga un recargo de 700 pesos por hora. Un recargo de 700 pesos por hora, pero no les gusta a los juristas. Bueno, entonces seguimos con el tema. El presidente es un hombre coherente, consecuente, y cuando dice que la voluntad reside en el pueblo, entonces dice: la Comisión Séptima de Senado en 2 ocasiones va a obstruir la voluntad popular, no va a debatir, no va a argumentar. Entonces vamos a recurrir al constituyente primario, a quien tiene el poder, que es los ciudadanos. Y cuando hablamos de los ciudadanos son todos, no los petristas, no los uribistas, todos los colombianos mayores de edad podrán salir y depositar su voto a favor o en contra de la pregunta que le vamos a hacer. Esa es la democracia. Pero entonces no le gusta la democracia. Esa es la democracia contenida en la Constitución Política del 91, porque no hay nada, absolutamente nada, por fuera de lo constitucional e ilegal. Y algunos dicen, es que el presidente incita a la violencia cuando invita a los colombianos a salir a las calles. Es un derecho de los colombianos a manifestarse. ¿Cuál es la violencia ahí? Que salgan a manifestarse a favor o en contra. Los juristas pueden hacerlo en contra y lo han hecho. Los petristas igual, los socialdemócratas igual podemos salir a manifestarnos. ¿Cuál es la violencia? Violencia cuando se tilda al presidente de la República por algunos opositores como dictador, como guerrillero, como lo han hecho congresistas como el señor Polo Polo, el señor J.P. Hernández, de manera grosera, insultando al presidente de la República. Eso sí es violencia. Pero decirle a los colombianos, a los trabajadores colombianos, a los aprendices del SENA, que lo que queremos es que cuando estén en su etapa productiva se les reconozca sus prestaciones sociales, Fabio. Así es. Que le reconozcan a un muchacho que está trabajando, no es otra cosa, exministro Palacios, no es otra cosa, pero no les gusta que un muchacho del SENA se le reconozca al 100% el salario mínimo cuando está prestando sus servicios como trabajador en una empresa. Y yo creo que ahí en esos temas tan puntuales es donde le ha hecho falta gallardía a los otros sectores políticos y sentimiento de país a los empresarios y algunos sectores de este país, sentarse a mirar qué es lo que estamos transformando y cuáles son los proyectos de ley, porque simplemente lo atacan porque son petristas o porque los presenta el presidente de la República, pero no miran la esencia del proyecto. Reconocerle a los trabajadores un derecho que tenían hasta el 2002 y devolvérselo 23 años después no les gusta. Que si una persona trabaja un domingo en cualquier centro comercial o un restaurante y le paguen un recargo dominical del 5% del día, de lo que gana en el día. ¿Cuánto es el 5% de lo que gana un trabajador en un día, Fabio? Un salario mínimo, como 350 pesos. Y no les gusta. No están de acuerdo con eso, pero van a la discusión, no, es que es autoritario, es que es un... Entonces yo creo, Juan Carlos, que esta es la discusión política de fondo. Y el presidente
pues acude al poder popular, a la gente, y eso es legítimo y eso es legal. Ya. Y en eso nosotros vamos a acompañar. Juan Carlos, si me permites, Adelante, como por supuesto. me mencionaron. Mónica Pachón, quien quiera intervenir. Doctor Palacios. No, yo más bien le haría varias precisiones al representante. La primera, absolutamente mentiroso decir que no se ha debatido. Es la primera mentira, porque es que aquí le La quieren vender a la segunda vez que gente, se le presenta. quieren vender a la gente unas cosas que no son. Uno, usted sabe La muy bien, comisión representante, séptima, primera usted vez. sabe muy bien, representante, que una cosa es firmar una ponencia de archivo y otra cosa es discutirla y votarla. Qué pena con usted. Si vamos a hablar Reforma de a la salud, imprecisiones, si reforma a vamos la a salud. hacer de imprecisiones, No, pero hablemos de Plaza, imprecisiones. reforma a la salud, Pero Comisión déjeme hablar Séptima que yo lo Senado. dejé hablar, representante. Comisión Séptima Déjeme Senado hablar que se yo lo dejé archivó hablar. sin debatirse. A ver, ¿Se me deja uno hablar? por uno, a ver. Sí, adelante. Listo, doctor entonces Palacios. archivar quiere decir que uno presenta una ponencia de archivo, se discute y se vota. Eso es lo que pasa. Así es. Yo le hago una pregunta, representante. ¿En la ley quinta está prohibido archivar proyectos? No está. Lo que pasa es que a usted le gustaba esa figura cuando ustedes archivaban proyectos, cuando ustedes eran la oposición. Ahí sí les fascinaba. Ahí se salía Petro a pedir en los trinos, archiven, ese es el deber. Pero ahora no les gusta. Y salen a decir además que es que esto es como un grupo que está escondido detrás de un cuarto tomando decisiones. No. Archivar, así como usted puede radicar una ponencia positiva, puede radicar una ponencia de archivo, como puede radicar una ponencia alternativa. Entonces, si vamos a hacer de precisiones, hablemos la primera precisión. Hoy se anunció el proyecto, quiere decir que el martes en la comisión probablemente se va a debatir y se va a llevar a votación. Entonces no engañemos a la gente con esa clase de afirmaciones. Por el otro lado, también hablamos del mandato popular, como si los congresistas por la elección del presidente, ellos estuvieran obligados a votar como eligieron al presidente. Si eso es así, no tengamos congreso, representante. Sencillamente ya se eligió al presidente y aquí para adelante se hace lo que dice. Porque le voy a decir una cosa, tan mandato popular tiene Gustavo Petro, como tiene usted como representante de la Cámara, como tiene el senador Honorio Enríquez del Centro Democrático, o Alirio Barrera del Centro Democrático, o Pinto del Partido Liberal, o Nadia Ablel del Partido Conservador. Es que por ellos también votaron. Y al que clasificaron de traición a la patria y irresponsable de la potencial violencia que puede generar. Tal cual. Entonces vamos haciendo precisiones. Aquí el mandato popular no es hacer lo que al presidente le dé la gana. Qué pena con usted. Porque el mandato popular por el que eligieron a Pero Honorio si es Enríquez... constitucional, ¿por qué no? No, un momentico. No. Un momentico. Constitucional es hacer una consulta popular, eso Por no lo eso, estoy discutiendo. está bien. Yo aquí estoy diciendo que lo que no puede decir es que están violando el mandato popular por votar en contra de una iniciativa del presidente. Y eso es muy grave, es otra discusión. porque esa es la discusión, porque usted acabó de decir ahorita que los congresistas estaban violando el mandato popular. Y eso es absolutamente falso. Si en el Congreso, así como cuando le votan a favor una iniciativa al presidente, salen y la celebran y se paran todos y hacen el show que hacen, o sea, no se acuerda a Benedetti y a todos ahí celebrando la aprobación del segundo debate de la reforma a la salud y todos riéndose, ahí sí felices en el Congreso, pero cuando los archivan, ahí sí son todos unos esclavistas, ahí sí son todos unos oligarcas, Daniel. unos paracos. No, hombre, respetemos también a las instituciones, A ver, Mónica. que salgan y hagan la consulta y que la ganen, yo no estoy diciendo que Vamos no, a ir a las estoy vamos a ir. advirtiendo que es una trampa populista y vamos a ver cómo van a vender esa La trampa democracia populista. es una trampa Y con populista. eso termino una sola cosita, porque porque es que Mónica me Pachón ha pedido la palabra. mencionaba ahorita que es que nosotros nos oponíamos a un montón de beneficios para darle a los trabajadores. ¿Sabes yo qué me opongo, representante? A lo que dijo el Banco de la República, ya es a perder 500.000 empleos, No que es fue lo que el Banco de la perdería esa República, reforma. no fue el A Banco. usted no le gusta el Banco de la República, fue el porque, Banco de la República. porque es que también el Fueron Banco de la unos- República hace parte del esclavismo y unos del funcionarios sistema. Pero del Banco de la República. dejémoslo en algo. No es un dejémoslo en documento algo. del Banco de la República. Dejémoslo en algo. Yo sí me opongo a la destrucción de 500.000 empleos. A eso sí me opongo y me opondré si eso lo llevan a la consulta. Hay una cosa que es importante acá. Mónica Pachón. Hay una cosa que es importante acá señalar y es que históricamente el Congreso de la República le ha negado y le ha archivado proyectos en nivel comisión al presidente de la República muchas veces. De hecho, el presidente de la República en Colombia promedio pasa el 65% de los proyectos. Entonces, no hay derecho a que en este momento hablemos de bloqueo constitucional cuando históricamente y centenariamente el Congreso de la República, que ha tenido comisiones desde los 40, ha rechazado proyectos en comisión. Y la comisión, además, es la discusión más importante porque es la discusión de quienes están especializados en el tema, quienes han
escrito las ponencias, quienes reciben y estudian todas las enmiendas que se proponen en el Congreso de la República. Entonces, sugerir que el procedimiento legislativo es un bloqueo institucional es antidemocrático. Y preguntémonos ahora si el mecanismo de la consulta popular es idóneo para hacer una reforma como la laboral o como la reforma a la salud. Por Dios, son reformas súper sofisticadas que requieren un nivel de experticia importante y que no se resuelven con preguntas sí y no, y que además no resuelven el cómo. La consulta popular no resuelve el cómo. Nosotros elegimos una democracia con Congreso y con presidente porque creemos en la democracia representativa, para que esa democracia representativa, de esa democracia representativa resulte lo mejor. Y ese es el principio democrático. Pero no es democrático juzgar la democracia con base a los resultados. Entonces el resultado no me gustó, entonces la democracia no funciona. Eso es de lo más populista y lo más antidemocrático que he visto, y eso es lo que está haciendo el gobierno nacional hoy. Sí, Juan Carlos, Oigan, quería decir algo. Adelante. Muy corto. Comisión Séptima de Senado. Archivaron reforma a la salud sin un minuto de debate. Simplemente la sometieron a votación y la hundieron. ¿Y los debates ocurren dentro de la plenaria reforma o a la salud. dentro de la comisión? Comisión Séptima de Senado hundieron reforma a la salud. Comisión Séptima de Senado radicaron ponencia incluso congresistas que no son ponentes, senadores que no son ponentes, pidiendo por mayoría archivar la reforma a la salud. Entonces, el tema no es ese, si se presenta en una ponencia en un sentido o en otro. El tema es dar la discusión democrática en las comisiones, en las plenarias. ¿Cómo se dio la pensional? Si no hay, la pensional se debatió suficientemente en Cámara y en Senado como tenía que darse. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional. Una cosa es decir desde afuera, pero otra es ver el debate adentro. Duramos 15 días debatiendo reforma pensional, 15 días en Cámara. Primero se debatió la proposición de archivo de su compañero Forero, y duramos 8 días debatiendo la proposición de archivo. Eso es debatir la reforma. Entonces creo que en ese escenario hay que ser muy claro con respecto a los temas. Si la Comisión Séptima de Senado no va a los debates, es antidemocrático. Claro que es antidemocrático, porque ¿para qué nos eligen? Pues para debatir y para argumentar. Si no, no estamos siendo demócratas ni le respondemos a nuestros electores. Pero representando una pregunta, ellos todavía no han llegado al punto del debate, entonces ¿por qué dicen que no han debatido? Reforma a la salud. La hundieron sin un minuto. Reforma a la salud. ¿No hubo debate? ¿Nunca hubo debate? No hubo debate en la comisión. No hubo debate, creo Daniel. Que está absolutamente equivocado. No hubo debate. Pero solamente le voy a decir una cosa. Usted va a cumplir más o menos 2 años y medio en el Congreso, ¿cierto? Yo estuve 3 años en el Ministerio del Interior. ¿Sabe cuántas veces vi que nos archivaron un proyecto sin debatirlo? Propuesto y promovido por ustedes. Ahí sí no dijeron nada, ¿no? Ahí sí les gustaba. Ahora sí, se rasgan las vestiduras. Pero además No, pero es que qué pena. Pero es que además en donde dice la ley quinta que lo tienen que debatir antes de presentar una ponencia de archivo. O sea, es que aquí queremos engañar. Vea con lo que salen. Pero entonces los votos los tienen. Debátanlo o no debatan. Igual los ocho votos van a estar. No podemos hacer la consulta la pueden hacer. No podemos hacer la consulta. No es que la consulta la pueden hacer. Si no hay debate, acudimos a la consulta popular. Porque no se tramita el proyecto. Vamos a la consulta popular. Pero lo que ustedes utilizan, cuando les conviene, que Fabio no lo hemos dejado hablar, Fabio. Adelante, Fabio Arias. No, sí, yo quiero como interpelar aquí un poco la discusión. Para mí el problema no es solamente si hubo debate o no hubo debate. Esa es una situación que también se debe controvertir, por supuesto. Pero para mí el fondo del problema es ¿sí? Hay unas demandas, unas exigencias de la población que nacieron fundamentalmente en el estallido social, que fueron con las cuales el presidente de la República ganó la presidencia, que motivó evidentemente que por primera vez en toda la historia de Colombia, la izquierda en general no fuese marginal en el Congreso. Ese es ahí sí como se dice, un logro significativo de la lucha social. Nosotros lo hemos visto siempre así. Y por eso este gobierno es el único gobierno que hemos respaldado. Lo digo desde la Central Unitaria de Trabajadores, lo único gobierno que hemos respaldado, porque evidentemente recogió esas banderas que eran las nuestras y las puso a discusión en el Congreso.
y el Congreso las hunde. ¿Cómo así que el pueblo no tomó una decisión respecto a esas reformas? Claro que la tomó. Y le dijo, señor presidente, necesitamos que estas reformas pasen. Y hoy las están hundiendo. Ahora, ¿por qué las hunden? Pues porque obviamente no están de acuerdo. Y entonces aquí viene la discusión sobre las falsedades. Si las mismas personas que hicieron el estudio de que van a desaparecer 500,000 empleos, doctor Palacios, por un estudio que hizo unos funcionarios del Banco de la República. En eso tiene la razón el doctor Landines. No es un documento oficial del Banco de la República, para nada, ¿sí? Pero si eso es lo mismo con lo cual hicieron el estudio para aprobar la ley 789 del 2002 del gobierno de Uribe, diciendo exactamente que se iban a generar empleos, ¿sí? 700,000 dijeron. Y que si no se generaban, a los 2 años inmediatamente quedaba derogada la norma. Pues no hicieron ni lo uno ni lo otro. Es uno de los engaños graves de la entre comillas democracia, ¿sí? Y resulta que el doctor Alejandro Gaviria, que no es de nuestro bando, hizo un estudio cuando era decano de la universidad, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, diciendo que evidentemente la ley 789 no generó los empleos que se dijeron que se generaban. Y ahí está el estudio. Y ese lo hizo él, para decir exactamente que no lo hicieron de parte nuestra. Entonces, si esos estudios son tan chimbos como hicieron para la ley 789, pues este también es rechimbo. Lo digo sinceramente. Perdón, pero no es solo espera un minutico, son muchos estudios. Espera un minutico. Y hay 1000 estudios. Lo que pasa es que la ortodoxia neoliberal no nos va a convencer a nosotros que es la única corriente económica que existe en el planeta. Óiganme. Sí, hay premios Bueno, Nobel, hay premios Nobel. Déjeme un minutico, Juan Carlos, no me demoro más, tranquilo, ¿sí? Hay estudios, hay premios Nobel que han demostrado una y otra vez. David Carr ha estudiado el tema exactamente cuáles son las implicaciones de los aumentos salariales, es decir, de los aumentos de los costos laborales en el empleo. Y su conclusión es determinante. Ninguno, es más, pueden significar esos aumentos en el empleo. De tal manera que de dónde sacan la teoría ahora de que esas verdades ortodoxas del neoliberalismo son las que predominan en el mundo. Y quiero decirlo, Gustavo Petro ha hecho 3 incrementos salariales en el salario mínimo y ha reducido el desempleo. Bueno, antes de la pausa, y ahora pues seguimos con el tema, leo una noticia aquí en la prensa el 16 de mayo de 2023 y dice que ese análisis, según el cual la reforma laboral haría que se perdieran 450,000 puestos de trabajo en Colombia, fue un estudio elaborado por el Grupo de Análisis del Mercado Laboral Gambla del Banco Emisor, pero el gerente del banco, el doctor Leopoldo Villar, pocos días después confirmó ese dato y dijo que estaba de acuerdo con el informe. Bien, ahora continuamos con la discusión. 8 de la noche, 1 minuto. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Mónica Pachón, Fabio Arias, Daniel Palacios y Heráclito Landines. Hay otro asunto sobre este proyecto, esta idea de la consulta popular que planteó el presidente Gustavo Petro ayer, que quiere convocar con respecto a los proyectos de reformas que ha presentado en el Congreso y que no han tenido realmente una respuesta muy positiva por parte de los parlamentarios. Tiene que ver con los efectos políticos que va a tener esta campaña, la consulta popular y la consulta. Por un lado hay que tener en cuenta también que se requieren ciertos tiempos para que la consulta pueda salir adelante. El presidente, con el respaldo de todos los ministros, cosa que se da por descontada, tiene que enviarle una solicitud al Senado. El Senado mayoritariamente tiene que aprobar que se celebre la consulta. Tienen que redactarse unas preguntas que, por ejemplo, no pueden ser textos específicos de artículos, y se requiere, además, esa consulta tendría que celebrarse como mucho 3 meses después a partir del momento en el que el Senado le dé luz verde, pero para rematar se requiere un censo electoral determinado, es decir, que el 30% del censo electoral, algo más de 13 millones de ciudadanos, acudan a las urnas en la consulta. Hay que recordar que el presidente Petro fue elegido por algo más de 11 millones, casi 11.300.000 ciudadanos. Pero bueno, estamos a 1 año y 5 meses, un poco menos, 1 año y 5 meses, para que el presidente Petro deje el poder.
La campaña ya más o menos está empezando y se pondrá mucho más seria dentro de 4 o 5 meses, de modo que el país va a estar metido en campaña presidencial posiblemente y en cierto modo en esta campaña para la consulta. ¿Qué efectos va a tener lo uno con lo otro? ¿Cómo ven ustedes ese escenario en ese momento? Daniel Palacios. Bueno, Juan Carlos, lo primero, y déjame solamente que ahorita estaba revisando y recordarle aquí al representante, 19 de mayo del 2021, reforma a la salud con mensaje de urgencia, sin debatir, la votan 11 senadores a favor, 16 representantes a la Cámara y la hunden. En ese momento lo celebraron sin debate, ¿no? Así que sin debate. Haya pedido el que lo haya pedido. No hubo debate. La votaron y la archivaron. Entonces, por eso es que siempre digo que solamente cuando les sirven las cosas les gustan. Por el otro lado, yo lo he dicho y vuelvo y lo repito, eso es una herramienta constitucional, Juan Carlos, está claro que es constitucional, está claro que es prerrogativa del presidente si lo quiere hacer. Yo sí creo que eso es una trampa populista no solamente frente al mensaje, sino que pone al gobierno en campaña anticipada, que le va a generar prácticamente abandonar el gobierno que no hizo nada en 3 años, no resolvieron los problemas, se la pasaron hablando y pues lo que nos están diciendo es que ahora van a seguir hablando y van a seguir saliendo a hacer campaña, a promover movilizaciones. Eso es lo que quedó reducido el gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué nos tocará a nosotros? Pues nos tocará salir a confrontar esa trampa populista, a decidir si participamos o no participamos en esa trampa populista, porque está claro que se requieren 13 millones de votos para que eso tenga una aprobación. Eso tendrá un costo significativo, pero a mí ¿qué me preocupa? Me preocupa que el calendario electoral arranca prácticamente a partir del 31 de mayo. Comenzamos ya a recoger firmas, grupos significativos de ciudadanos. Comienza un calendario electoral en donde octubre está estipulada elecciones de consultas partidistas. En marzo tenemos las consultas interpartidistas, elección de Congreso. Y eso lo que nos va a llevar es que el país se va a tener que poner en un modo electoral anticipado, en donde vamos a tener que combatir esa trampa populista de manera permanente. Y por eso yo he puesto un paralelo de que eso me recuerda mucho al gobierno de Juan Manuel Santos, cuando salieron con el plebiscito, con el cuento de la paz, de que quienes están a favor de la paz, quienes están en contra de la paz. Ya veré la campaña de los que están en contra del empleo digno, los que están a favor del empleo, los que quieren ser esclavistas, los que... esa será la campaña y el tenor en lo que estaremos. Y pues bueno, yo creo que el país ya no le come cuento a Gustavo Petro, y en eso, después de 3 años prácticamente de ver que eso fue puro hablar y nada de resultados, en donde no se resolvió absolutamente nada, donde el país va por una ruta nefasta y peligrosa, pues yo creo que lo que nos toca a los colombianos es ponernos en una posición de aceptar una misión, y es la de rescatar a Colombia. Hay una cosa ahí que dice Daniel que me parece importante y quiero llamar la atención sobre esta cortina de humo, y es que nosotros tuvimos una discusión de 1 mes sobre una constituyente hace 1 año, ¿no? No, que vamos a llamar a una constituyente. Y estos anuncios son permanentes cuando hay un fracaso del gobierno para echarle la culpa a quienes no están gobernando. Y a mí me parece eso irresponsable, y me parece que es una forma y un método de desviar la atención sobre lo que es importante. Y lo que es importante en este momento es que un bien que teníamos en este país, que es la estabilidad macroeconómica, en donde teníamos un marco fiscal de mediano plazo que nos permitía ser responsables frente a nuestras deudas, no se está cumpliendo. Entonces tenemos un gobierno que no nos puede ni siquiera asegurar que la registraduría tenga los recursos suficientes para cumplir el calendario electoral en elecciones 2026, pero ahora queremos gastarnos la plata en una consulta popular, por Dios. Yo creo que lo que tenemos que poner en discusión es cómo se desbarata esa coalición mayoritaria del gobierno nacional en el Senado de la República, cómo se le incumplen las promesas programáticas a partidos, cómo no se escucha al otro, a los demás que estamos en otros lugares, de pensar y opinar de forma distinta de las reformas, para que efectivamente se sienta todo el mundo representado en ese mandato. Entonces,
El escándalo de corrupción que protagoniza el gobierno permanentemente no es culpa de la oposición. Es un escándalo en donde básicamente hay un club de miembros del gobierno que está encargado de sapear, y voy a utilizar esa palabra, de forma muy interesante a otros miembros del gobierno para contarles el clientelismo y la politización del Estado en el que están abocados. Entonces, eso es lo importante. La constituyente, la consulta popular, las movilizaciones y los llamados a la movilización es una forma de desviar la atención de la poca ejecución que ha tenido este gobierno. Heráclito Landines, ¿coincide con ese punto de vista? El Estado colombiano tiene unos problemas estructurales que hay que abordar, y el compromiso de cada gobierno y de cada congreso de los elegidos democráticamente para ostentar el poder público es mejorar las condiciones de vida de los colombianos. La primera apuesta de un Estado como el colombiano, que viene un conflicto armado desde antes que nosotros naciéramos, es superar ese conflicto. Y la primera gran decisión del presidente Gustavo Petro fue apostarle a la paz total. Apostarle a la paz total. Que confiando en los antagonistas, confiando en quienes estaban sentados a la mesa del gobierno, el gobierno ha actuado y ha sido muy generoso, pero que en los últimos días el gobierno ha descubierto, y en el caso, por ejemplo, del Cauca, que hay unos autodenominados disidencias de las FARC que no son más que un ejército que defienden los intereses ilegales, que es el narcotráfico, y está actuando en ese sentido el Estado colombiano para recuperar esos territorios. Hay otros problemas estructurales, como desde hace 30 años el sistema de seguridad social en salud, que creó 156 EPS para que manejaran los recursos públicos de la salud, recursos públicos que se destinaron a financiar campañas políticas, que se destinaron a construir clínicas para los particulares, que se destinaron recursos públicos para construir clubes de golf y mansiones en los Estados Unidos. La plata de la salud, que hoy la plata de la salud son 90 billones de pesos, 25 mil millones de dólares, Juan Carlos. Eso es mucha plata que estaba destinada y está destinada para la salud. Pero las EPS se vinieron quebrando por corrupción y por malos manejos, y ahora quedan pocas EPS y pocas con la capacidad técnica y financiera para seguir. Y lo que debe hacer el Estado ahora en esos dos temas es abordar la solución de ese problema de manera estructural. Pero dicen, no, es que el problema de la salud es el problema del gobierno de Gustavo Petro. Pero si nosotros no hemos hecho la reforma a la salud porque el Congreso no la ha tramitado en el Senado de la República. Por eso no hemos avanzado en el mejoramiento del sistema de la salud. Hemos mejorado. Todas las EPS, por todas Dios. El 24% de los afiliados solamente, no todas, eso no es cierto. Eso no es cierto, todas no. O cuando interviene la SURA o a compensar. Bueno, pero entonces el tema es, debemos darle soluciones estructurales. Reforma laboral, un tema estructural de cambiar y mejorar las condiciones de los trabajadores que tampoco les gusta, no les gusta. Los indicadores económicos, doctora Mónica, son los mejores en los últimos años en este país. Dios. La inflación del 5.2 del año 2024. 5.2. Eso no dice eso no dice desarrollo, no, por Dios. No, pero respetemos la evidencia, no, respetemos la evidencia. Vamos a hablar con cifras oficiales, no, respetemos la evidencia. No, pero si me deja terminar la idea, yo le dejé terminar. Pero entonces no me digan yo estoy hablando con cifras oficiales de este país. No, ¿cuáles de todos los centros de pensamiento. No. Y el crecimiento económico del año anterior, aún por encima de todos los consultores internacionales y de todos los centros de pensamiento, fue un punto por encima del crecimiento económico de este país. Entonces las condiciones del país son las mejores. Dios. La inflación está por debajo de 2 dígitos en Colombia. Y lo que más ha bajado, entre otras cosas, son los alimentos. Entonces, bueno, ¿el país está mejor o está peor? Pero los profetas del desastre todos los días nos dicen que al otro día se va a acabar el país, que vamos a colapsar, que nos vamos a una guerra civil entre todos. Yo creo que ese discurso hay que cambiarlo y tenemos que referirnos exactamente a los datos oficiales y a los datos específicos de los centros de pensamiento. Cuando el presidente de la República, y perdóname Juan Carlos que sea reiterativo en esto, llama a las movilizaciones, entonces dice que está incitando a la violencia. Llamar a las movilizaciones de la gente. Es un derecho fundamental de los colombianos a expresarnos, y hay diferentes maneras de hacerlo. Y es legítimo y legal hacerlo. Entonces yo creo, Juan Carlos, que este país está en mejores condiciones, pero hay unos profetas del desastre que todo les parece mal. Todo, absolutamente mal. Incluso una llamada a una consulta popular, que es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en la ley 134,
del año 1996. 94. pero- Mecanismos de participación ciudadana. Entonces yo creo, Juan Carlos, que no les gusta eso. Dicen que es una falsa. ¿Cómo es que dice mi No nos compañero del gusta que panel? le mientan a la ciudadanía. Que es una Trampa farsa. populista, una Pero trampa imagínese populista, el tema. para que le quede claro el Imagínese término el tema. representante. No les gusta, no lo comparten. Aquí leo. Oiga, pero aquí leo lo siguiente. Mire, que hace pocas semanas alguien trinó que Colombia tenía la inflación más baja en 100 años. Y La Silla Vacía hace un recuento y dice que eso no es verdad, porque en el 2020 la inflación fue del 1,61%. Prepandemia, Que la ¿no? más baja en el Prepandemia. gobierno Es que- Petro hasta julio del año pasado. Que era se les del olvida que hubo una 6,87. pandemia. Sí, Ya. es Bueno. cierto. Fabio Arias, ¿cómo cree usted que va a encajar esta campaña, la consulta, con la campaña de las elecciones presidenciales, que ya arrancó? Pues van a empatarse. La una va a ser, ahí sí como se dice, el precedente de la campaña electoral de 2026 va a ser la consulta popular. Creo que esa es una herramienta política válida, constitucional. Los que defienden la Constitución para algunas cosas es muy democrática y ahora es una trampa populista. Yo creo que eso no corresponde a una afirmación o a una consideración seria, porque volvemos entonces al mismo tema que ustedes discuten. Ustedes dicen, no, es que antes les parecía muy democrático si se hundía una reforma y ahora no les parece democrático, pero a ellos sí. Entonces es un poco el maniqueísmo en la discusión. Yo por eso prefiero anotar de que primero, la consulta popular es un mecanismo constitucional y legal, democrático, está en la ley, está en la Constitución y está bien que lo utilice el presidente Gustavo Petro. Repito, es riesgoso, por supuesto que es riesgoso, pero bueno, son los riesgos de la lucha política. Y digo, a este tema no es un tema en el cual el gobierno haya llegado por la voluntad, y ahí sí como se dice el maniqueísmo de tirarse una plata o poner aquí a la gente a votar corriente sobre este aspecto. No, yo creo que llegamos a este punto por el bloqueo que hay en el Congreso de la República frente a las reformas sociales del cambio, ¿sí? Y eso lo tenemos que decir. Y doctor Palacios, la Corte Constitucional hoy tiene una ponencia negativa frente a la ley pensional, ¿sí? Para algunos que están pensando que no hubo debate y que yo no sé qué diablo, porque están reclamando lo mismo, ¿sí? Yo en eso prefiero simple y llanamente decir que hay unos mecanismos allí que todos utilizamos, ¿sí? Y que al final el problema central no es si hubo o no discusión. Yo, por ejemplo, frente a ese tema no me meto en ese debate, porque al final todos discutimos. Y lo pueden hacer de una manera o de la otra, ¿sí? Y puede aparecer democrático o no, de acuerdo exactamente a una correspondencia y un poco política del momento. Yo prefiero decir es que ese Congreso de la República, que siempre ha estado de espaldas al país, porque siempre ha legislado desde los grandes, a favor de los grandes privilegiados, del gran capital financiero, de los megarricos de Colombia, de las grandes corporaciones. Durante 33 años, los gobiernos neoliberales y proempresariales que precedieron al de Gustavo Petro nos desmejoraron sustancialmente a la población en general y a los trabajadores y las trabajadoras. Y entonces el punto es este, ¿sí? Y lo digo con toda sinceridad, ¿con qué están hablando hoy? Y es lo que nos trae el doctor Palacio aquí. ¿Con qué están diciendo hoy? Es que esta reforma laboral genera el más desempleo y genera más informalidad. Y yo le digo a todos los que dicen eso, oiga, ¿y ustedes qué diablos hicieron si ustedes gobernaron durante 33 años? ¿Por qué no resolvieron el problema del desempleo y la informalidad? Y esta sí es una responsabilidad de ellos. Entonces, esa es una posición oportunista de quienes hoy quieren argumentar, entre comillas, desde el punto de vista muy técnico, desde el punto de vista de los grandes centros de pensamiento que tiene el neoliberalismo ortodoxo, sí, desde ANIF, que es del grupo Aval. Eso hay que decirlo con todas las palabras, sí. Eso no son grupos de pensamiento, ahí sí como se dice, científicos y neutrales. No, son grupos vinculados a intereses políticos y económicos, y por tal motivo terminan diciendo eso. Es la corriente neoliberal ortodoxa. El país tiene que entender que aquí hay corrientes económicas y que tenemos que aprender a discutir en esos Carlos, términos. Yo no me pongo aquí a decir, adelante. sí, yo Juan prefiero Carlos, a decir mí ese me pedacito parece- de esa a mí me manera. parece Termino que- con esto, doctora, A ver, para darle tranquila. la palabra a Mónica Pachón. Sí, pero yo termino simple y llanamente con esto, sí.
Las reformas sociales del cambio, ¿sí? Son producto de un reclamo popular que frente a la grandísima desigualdad que hay en Colombia se merece exactamente que se recuperen esos derechos. Y le digo a los empresarios de hoy, antes del 2002, todos los empresarios pagaban el contrato de aprendizaje, el recargo nocturno y los dominicales y festivos, y no se quebraban por eso. A mí me parece... Mónica Pachón. Muchas gracias, Juan Carlos. Me parece increíble que estemos repitiendo en este debate esa frase del presidente Gustavo Petro donde decimos, por ejemplo, que focalizar es neoliberal, cuando toda la evidencia científica que no es colombiana, que es mundial, global, que dice que focalizar el gasto en países de ingreso medio es la forma de sacar las personas de la pobreza, es el modelo neoliberal y por tanto hay que hablar de universalización. Eso nada más en contra de la evidencia científica. No tiene que ver nada con el neoliberalismo, tiene que ver con una fórmula de política pública aprobada en todos los países de América Latina que han sacado millones y millones de personas de la pobreza. Entonces, aquí nos gusta nombrar personas no técnicas, personas que no tienen conocimiento, hacer política pública y destruir la capacidad técnica del gobierno, porque ojalá el gobierno tuviera a planeación nacional como lo tuvo en años pasados y anteriores para tomar decisiones objetivas con indicadores objetivos, con gente preparada, pero no, resulta que el los únicos gobierno... preparados son los neoliberales? No, ¿por qué? Usted está equivocado. Los funcionarios los funcionarios de Planeación Nacional... No, los funcionarios de Planeación Nacional son funcionarios de Planeación Nacional. Los de los gobiernos anteriores son neoliberales. Entonces, usted que considera que todo el mundo que no es parecido a usted o no pertenece a su organización... Eso le digo yo a usted. Eso le digo yo a usted. Porque para usted los únicos preparados son los neoliberales. Don Fabio, un segundo, uno por uno. Juan Carlos. Mónica Pachón, Mónica, dale. Entonces, yo No sé si simplemente Mónica Pachón quería terminar. quiero simplemente decir que lamento profundamente que este gobierno haya decidido destruir su capacidad técnica, porque el gobierno tenía una capacidad importante en el Ministerio de Hacienda, importante en Planeación Nacional, tenía indicadores muy creíbles en el DANE, pero decidió recortar la financiación del DANE y decidió quitar todos los técnicos que llevaban mucho tiempo cuidando la estabilidad macroeconómica de este país. Y el resultado lo vamos a ver y lo vamos a sufrir todos. Juan Carlos, yo quisiera hacer un comentario porque me mencionó ahorita aquí y... Bueno, en primera medida yo sí quiero dejar algo claro. Yo sí, personalmente siempre voy a preferir un técnico neoliberal, como neoliberal fue que lo dijiste, ¿cierto? Un técnico neoliberal a un comunista retrógrado. Eso sí, créame y lo dejo aquí en firme. No hay comunistas retrógrados. Preferiré. Doctor Palacio, no hay todos los comunistas son retrógrados. Todos los comunistas son retrógrados. No es cierto. Porque viven anclados en una época que ya mostró un modelo que fracasó, que lo único que hizo fue generar pobreza. Pero aparte de eso, le recomiendo a mi amigo que me interrumpía ahorita, que se lea la Ley 243 del 2020, contrato de aprendizaje, promovido por el gobierno anterior, que fue Ley de la República, porque les gusta desinformar. Y también recordarle que en el gobierno anterior no solamente se crearon empleos, sino que se recuperaron 3.5 millones de empleos, doctor, después de una pandemia. Y después de una pandemia, ¿sabe a cuánto creció la economía del país? Nada más y nada menos que al 10.6. Y escucho aquí al representante Heráclito feliz porque crecimos a un 1.7. Hombre, si le van a vender al país que venir de un crecimiento del 10.6 y estar en el 1.7 es un éxito, pues eso muestra por qué este gobierno está como está. Porque es que celebran la mediocridad, celebran estar absolutamente mal. Le van a decir al país, es un país que está quebrado, está desfinanciado, que tiene paralizada la obra pública, que la seguridad está absolutamente, totalmente perdida, que la paz total fue un fracaso total. Y claro, si quieren ir a la consulta, vamos a la consulta. Vamos. Es la
oportunidad, Vamos, y es la vamos a la oportunidad, consulta. Muy y bien, es la Juan oportunidad, Juan Carlos, de salir a derrotar a Gustavo Petro. Porque derrotando a Gustavo Petro en esa consulta comienza el camino para rescatar a Colombia. Entonces y lo no se tendremos que opongan. rescatar. Entonces no se y lo opongan. tendremos que No, los rescatar. recursos son Entonces no se sagrados. opongan. Y le tendremos que ganar también en las elecciones al Congreso. Y le tendremos que ganar también en la primera vuelta. Y si hay segunda vuelta también lo Bueno, derrotaremos. vamos a ir a la elección. Yo no me opongo. Oye, Yo ya no me quiero- opongo. Heraclito, No me opongo. algo Pero muy si es una corto. trampa populista. Hay algo para terminar. Yo Bueno, creo que debería era respuesta del respaldarla. programa Heráclito Landines. Oiga, nos queda un minuto. Yo creo menos. que- Heráclito Landines tiene la palabra. Yo creo que debemos actuar en democracia. Democracia es ir a las urnas y decidir cuál proyecto es aprobado, cuál proyecto merece el respaldo popular y consideramos que es el nuestro. En segundo lugar, una aclaración para los técnicos del DNP. El director del DNP de Planeación Nacional del gobierno de Duque, Luis Alberto Rodríguez, está acusado de corrupción. Pues yo a esos técnicos yo no me gustan, no los prefiero a otros. No, se le gusta más Y los de la unidad de gestión de y riesgos de entonces este gobierno. ese señor es acusado, entre otras Tampoco. cosas, o por la- ejemplo, de Olmedo es un construir bandido. o la con Diana, recursos públicos, construir una mansión en Valledupar Ministro de 3 Hacienda, millones de dólares de su investigado. gobierno, Palacios, de su gobierno. Pero venga, Entonces usted no creo tiene al que ministro de nosotros Hacienda investigado, rechazamos- al ministro del Rechazamos Interior, todas al las de la unidad de gestión conductas, de todas las riesgo. conductas ¿No de ve? corrupción, sea el Sí, gobierno claro, que sea. claro. Absolutamente de todas, Por incluso eso el señor por eso Olmedo. mencionó fue esa. Pero entonces, si están No aquí la hablando de reciente de su técnicos, oiga, gobierno. pero Palacios, usted, en este debate hoy Los usted está técnicos no son por los- fuera de no sus son los comportamientos directores. normales. Usted No, antes no no. era así, antes me así? interrumpía a la gente. Pero usted me Ahora tiene que interrumpió. interrumpir todo el tiempo. Doctor Oiga, Heráclito, representante, para termine nosotros. usted porque Estoy nos impresionado. quedan 50 Pero segundos. yo creo que Heráclito Landines, yo creo que hay que dar el debate donde hay que darse y que la gente conozca las propuestas. Por eso vamos a la consulta popular y hay que hacer pedagogía sobre cuál es el alcance de la propuesta, que son las reformas sociales por las cuales la gente votó. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Mónica Pachón, por haber estado aquí. Fabio Arias, Daniel Palacios y Heráclito Landines. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8 de la noche, 30 minutos. Voces RCN.